Hola a todos, ¿qué tal? Buenas tardes. Bueno, bienvenidos. Mientras se va sumando, nada, les doy la bienvenida y les cuento un poco cómo va a ser la dinámica de la charla hoy. Por un tema de ancho de banda, vamos a pedirles que en esta primera parte de la charla, si cada uno puede tener la cámara apagada, si ya nada, los que por ahí no tienen buena conexión tienen mejor señal. Y pueden ir haciendo las preguntas en el chat y luego de que Bernabé e Iván les cuenten un poco el tema de hoy, que es bueno, cómo presentar ideas y qué podemos aprender de las rondas de pitch en las empresas. A medida que vayan haciendo las preguntas, las vamos a ir tratando de contestar, y si no, bueno, al final vamos a abrir las cámaras y hacerlo una charla un poco más abierta. Bueno, les quiero presentar a Iván Stoetzel y a Bernabé. Bernabé Bote es el director del bootcamp de Branded Content que se dicta en la escuela. En este momento está en el tráfico llegando a la computadora, así que no está con la cámara prendida, pero sí está conectado en audio, así que hola Bernabé, si estás ahí, nada, podés saludar. Hola Bernardo, hola a todos. Perdón, pero me traicionó un poco el tráfico y todavía estoy en el auto, pero bueno, nada que la tecnología no pueda resolver. Perfecto, buenísimo. Bueno, y también les quiero presentar a Iván. Iván igual ahora les va a contar un poco su trayectoria, lo que ha hecho y va a compartir en la charla con Bernabé un poco su experiencia. La clase abierta de hoy tiene como objetivo, bueno, es una de las 3 clases que tenemos abiertas en septiembre sobre el tema de Branded Content. Y la idea es un poco, ante la demanda que tuvimos de conocimiento e información de esta área que está creciendo en cuanto a oportunidad laboral, bueno, convocamos a algunos de los profesionales que están dando clases en el bootcamp de Branded Content para que compartan algunas clases abiertas de las temáticas que más surgen preguntas. Así que bueno, sin más, le doy la bienvenida a Iván y le doy la bienvenida también a Bernabé y los dejo con ellos. Y bueno, yo al final de la charla, a los que les interese saber un poco más del curso, les voy a dar información adicional. Gracias a todos, los dejo con Iván y con Bernabé. Hola a todos, gracias. Hola Iván, ¿cómo estás? Hola Berna, acá saludándote virtualmente y bueno, ahí mientras el tráfico te permita seguir hablando. Gracias, querido. Perdón por esto, pero bueno, a veces el tráfico acá en Buenos Aires se complica un poquito más de lo esperado y tenemos que resolverlo de esta forma. Nada, si les parece, vamos directo a contar un poco, Iván, quién sos, cómo llegaste a desarrollarte en el área que te estuviste desarrollando y tal vez contarle a la gente que no te conoce todo el caminito, ¿no? Me parece que está bueno que puedas contarlo desde el principio. Sí. Bueno, a ver, en principio contar un poco qué es lo que hago actualmente. Ahora yo trabajo como manager de desarrollo de contenido para Viacom CBS, específicamente dentro del estudio del BIS, que es una división de Viacom CBS, y que trabajamos, bueno, para toda una cantidad posible de clientes, ya sea internos como externos. Y específicamente
mi trabajo está enfocado en lo que es desarrollo de contenidos de ficción, scripted content. Eso no significa que solamente desarrollamos ese tipo de contenidos, pero bueno, yo estoy enfocado y especializado en esa sección de contenidos. Hay presencia en toda la región, así que digamos que es un servicio que se brinda de forma panregional, no solamente para Argentina, más allá está pasado en Buenos Aires, sino que los territorios desde México hacia el sur. Eso como para dar un panorama general de la actualidad. Y me decías de contar cómo fue el proceso. Claro, muchas veces nos pasa que la gente, cuando se entera un poco de lo que hacemos, pero ¿cómo llegaste acá? ¿Cómo se hace para hacer ese camino desde la facultad hasta los primeros trabajos que no tenían tanto que ver con, o nada que ver con esto, y cómo se fue armando, ¿no? Esta cadena que te trajo hasta acá? Yo estudié y me formé en la UBA, en la Universidad de Buenos Aires, estudié diseño de imagen y sonido, que casualmente es ahí donde nos conocimos por primera vez, ¿no? Con Berna. Berna fue en mi primer año de la carrera de imagen y sonido, docente mío de la que es la materia troncal de imagen y sonido, que en aquel entonces se llamaba diseño 1. Bueno, Berna estaba recién habías vuelto de Estados Unidos, de Miami, entiendo, y estuviste como profesor invitado durante ese año, y ahí fue que nos conocimos a lo largo del año. Y esto estamos hablando del año 2005, debe ser, probablemente, 2005, y bueno, desde entonces fue que se fue forjando el vínculo. Y ¿cómo empecé? A ver, si la pregunta es cuál fue el primer trabajo, mi primer trabajo no tuvo que ver con nada similar o parecido al audiovisual. De hecho, mi primer trabajo era vender teléfonos, Nextel específicamente. Y fue un trabajo que lo pongo sobre la mesa porque de alguna manera no tiene nada que ver y no duré mucho, pero me dejó algunas lecciones que al menos hoy me sirven a la hora de, bueno, el desarrollo y el pitcheo de contenido. Y tiene que ver con esto. Bueno, como te decía, vendía teléfonos, estos Nextel, que creo que ellos se extinguieron. Y la cuestión es que a lo largo de una semana, bueno, estuve tratando de juntarme con clientes, tratar de vender la línea, y al final de la semana todos los vendedores exponían cuántas líneas había vendido. Yo había vendido 0 líneas. Me fui pensando a mi casa, ¿por qué no? ¿Por qué era el único que no había vendido? Y me di cuenta que una de las razones por las cuales no había vendido era que la verdad yo no creía mucho en ese producto. De hecho, bueno, se terminó extinguiendo. Y la conclusión a la que llegué es que, al menos yo, desde mi capacidad de vendedor, si quiere, no puedo vender algo en lo que no creo. Y entonces es un poco el aprendizaje que me llevé y que me sirve ahora también al momento de trabajar en pitch y en pitchar, ¿no? Que es clave encontrar en una historia algo en donde uno cree, ¿no? O crees en la historia, o crees en los personajes, o crees en el mensaje, pero encontrar algo donde anclar y poder apropiártelo, porque desde ese lugar podés transmitirle al otro, primero tenés que vendértelo y comprarlo. Para acá. Y recién ahí poder... Chicos, perdón, pero me parece que hay algunos micrófonos abiertos, si podemos cerrarlos, así no entra el ruido de fondo, se agradece. Perdón, Iván, dale. No, yo no me di cuenta. Bueno, cuestión que, ese fue el primer trabajo, me dejó esa lección, y después pronto apareció una oportunidad en el área de producción, como asistente de producción, y la realidad es que
fui girando, y creo que para mí es un elemento que es clave para el lugar en el que estoy ahora, es que pude pasar por todas las áreas. Digo, pasé unos 4 largos años en producción, otro tiempo pasé dentro del área de lo que es el equipo de dirección, también tuve mi experiencia dentro de un equipo de autores, de guionistas, a la vez hice mis pequeñas cosas, mis pequeñas obras o proyectos, y bueno, finalmente, hace ya, deben ser 7 años, que bueno, entré primero a Telefe para el área digital, de digital me pasé al área de contenido, y finalmente Viacom adquirió Telefe, y ahí fue que terminé en lo que es el área del BIS, de desarrollo de contenido. Iván, ahí nos contabas un poquitito hablaste de pitch, y si bien Sí. sospecho que muchos de los que nos escuchan saben lo que es un pitch, ¿por qué no nos contás qué es un pitch? No, bueno, un pitch es una situación absolutamente habitual y común dentro de la industria, y es básicamente, y lo puedo contar de ambos lados, digo, hay muchas formas de hacer pitch, pero voy al más común, que es que uno como player, como estudio o como pantalla, se reúne con un productor o con un creador que tiene una idea, y están instando justamente a alguien con quien producir, o una pantalla, o alguien con quien desarrollar. Digo, hay un montón de modos posibles, y es ese momento en el que son reunión, hay pitch de distintas duraciones. A veces hay pitch que son más speed dating, y que quizás son reuniones de 15 minutos, y en 15 minutos te dan un panorama general del proyecto y de la idea. Hay otras veces que el pitch se extiende más y uno tiene media hora, entonces podés profundizar, y hay instancias para las preguntas, pero básicamente hay pitch elevator, que se llama pitch elevator, justamente estos pitch que son muy breves y que en 2-3 minutos te cuentan cuál es el gancho, cuál es el diferencial de la historia, pero básicamente es salir a ofrecer y venderle en este caso, una historia o un contenido audiovisual a un posible socio o player, partner, pero es algo muy habitual y que sucede internamente también. Es decir, que uno dentro de una compañía, de una empresa, de una productora, bueno, de todos los tipos y modelos de negocio y empresa que hay pitch interno en donde internamente también uno presenta proyectos y tiene que vendérselos y defendérselos a los propios colegas. Totalmente. Y aprovechando, ¿no?, que nos estamos metiendo un poquitito en lo que es el pitch, ustedes tienen dentro de la compañía algunos eventos muy específicos de pitch, ¿puede ser? ¿Nos podés contar un poquitito de qué se tratan y la importancia que le da una compañía tan grande como la de ustedes al pitch y el tratamiento que le dan? A ver, como decía, internamente hay distintas instancias en las que se presentan proyectos, ya sea dentro del equipo de contenido, que internamente nos reunimos casi, te diría, semanalmente a presentar proyectos que nos acercaron por distintos medios, y los ponemos sobre la mesa para discutirlos y tratar de tener un feedback ágil para quien nos presentó la idea. Y también nos pasa que con las pantallas también está el requerimiento de que les llevemos contenido, les llevemos posibles ideas, ya sean originales o porque nos las presentaron y creemos que hay una potencialidad. Entonces ahí es una situación de pitcheo con las pantallas. Fantástico. Iván, a ver, más allá de que obviamente esto que vos decís, ¿no?, de lo que te pasó en tu primer trabajo en Nextel y de lo importante que es en creer en aquello que uno está vendiendo, ¿no?, lo cual lo comparto plenamente. Asumamos que esa parte está como
conseguida, ¿no? Tenemos plena convicción en un proyecto que se nos ocurrió, que pensamos, que desarrollamos con algún amigo, con alguna amiga. ¿Cuáles son en qué momento podemos decir o cuáles son los materiales que conforman un proyecto que está en condiciones de ser mostrado? ¿Se entiende la pregunta? Porque me la han hecho un montón en este tiempo y me parecía interesante escucharte a vos dar una definición de, bueno, si vos tenés un proyecto, una idea, de mínimo tenés que tener esto para poder mostrarlo. ¿Qué sería eso en tu mente? Sí, a ver, yo creo que uno, cuanto más desarrolle uno una idea, más la va a conocer, y al conocerla más profundamente, más sencillo te va a ser salir a ofrecerla, a conseguir, a convencer otras voluntades. En definitiva, se trata de eso, ¿no? De sumar voluntades detrás de una historia, detrás de una idea. Entonces, a ver, mi consejo en realidad es, hay que tratar de desarrollarlo todo lo posible. A la vez, desarrollarlo demasiado implica un riesgo que es el siguiente. Uno puede decir, bueno, entonces lo tomo al pie de la letra, y si es una serie de 10 capítulos, me escribo los 10 capítulos. Bueno, seguro que cuando vas a presentar la idea la vas a conocer en profundidad, a los personajes los vas a conocer como fuesen familiares tuyos, y uno va a poder responder cualquier tipo de pregunta. Desde ese lugar, muy positivo. Por otro lado, lo que bien puede pasar es que esos 10 guiones, mucho se tenga que reescribir, porque a veces hay decisiones que son más estratégicas, que son más de negocio, o que tienen que ver con un montón de factores que influyen a la hora de desarrollar y trabajar en un contenido, y que por ende probablemente sea un trabajo que uno podría considerar que resultó siendo en vano. Por otro lado, no, porque es lo que te permitió conocerlo. Pero de mínima uno tiene que poder tener una sinopsis de una página bien clara, en donde se cuente lo fundamental de la historia, y de tus personajes, y cuál es el objetivo, cuál es el conflicto, cuál es la fuerza antagónica, cuál es el tema que se va a estar tratando en la serie. Seguramente te va a servir mucho tener un logline, que es como una pieza muchísimo más sintética, en la que se cuenta en 4 o 5 líneas el corazón y el espíritu de una historia, y que quizás es lo primero con lo que nos acercamos a la hora de ver una historia. Es lo que han dicho de una manera como muy burda, pero es lo que antes era la parte de atrás del VHS cuando uno iba a alquilar una película, o es ese extracto breve que uno encuentra en las plataformas de streaming y que te describen la serie en 4 líneas. Esa es una pieza que también es fundamental, pero tener ese logline, esa sinopsis, e idealmente un arco de la serie, es decir, bueno, ya sea un arco contado en síntesis capitulares, o un arco contado en un tratamiento, o un arco contado en hitos, pero poder tener algo en donde, si a uno el logline le resultó atractivo, esta sinopsis de una página también le resultó atractivo, y quiere decir, bueno, a ver, quiero profundizar un poco más, poder entrar ahí. Y la última instancia sería, bueno, quizás tener una Biblia entera del proyecto, pero bueno, hay distintos tipos de Biblias, distintos tamaños de Biblias que son un poco más sintéticas, y Biblias que quizás son 40 páginas. Y después el capítulo 1, a ver, no siento que sea requisito tenerlo. Está bueno, suma tenerlo, pero a la vez al final termina siendo orientativo. Quizás ese capítulo 1 está impecable y queda exactamente igual, o quizás es un capítulo 1 que resulta más orientativo y se lo termina reescribiendo, porque hay decisiones, como te decía antes, que son múltiples y que no tienen que ver únicamente con la historia, y que fundamentalmente nunca tienen que ver con una cuestión de gustos. Esto también es importante como recalcarlo, que uno no opina, o uno trata de no opinar desde el gusto, desde qué es lo que a uno le gusta ver, sino
desde, bueno, a qué pantalla le voy a hablar, cuál es el brief de esa pantalla, cuál es la necesidad de esa pantalla, a qué audiencia le habla, y uno de alguna manera lo que viene a representar son esos distintos targets o audiencias, no el gusto de a mí me gusta tal estilo de cine o de series y entonces quiero repetir ese mismo modelo. Está clarísimo. ¿Cuántos, ya este sería el tercer o cuarto bootcamp? Iván, ¿qué te sumás? Este va a ser el tercero, me parece. Te voy a poner así en un aprieto, pero digamos, contanos ¿por qué te sumás? Digamos, ¿qué te resulta atractivo del bootcamp? Bueno, a ver, algo que quizás no conté en ese caminito, que es la pata docente, si quiere, la pata, yo desde el 2007, que ininterrumpidamente tuve distintas funciones como docente, de ayudante de cátedra, a haber sido después titular de cátedra en 2 instituciones distintas. Bueno, finalmente entre la pandemia y los tiempos míos profesionales, me tuve que bajar de la última cátedra de la que fui titular, y cuando me llegó la invitación tuya para sumarme al bootcamp, y justo durante la pandemia me pareció una muy linda oportunidad de volver a encontrarme con una suerte de clase, pero bueno, virtual. Y para mí la verdad que es súper inspirador el encuentro con... Para mí terminan siendo casi compañeros o colegas, ¿no? Más allá de que, digo, y en el bootcamp es donde más se nota esta situación en donde el rol de docente está mucho más difuminado y se trabaja mucho más colaborativamente. Y de ese lugar, bueno, me resultó muy inspirador porque, primero, para mí, me inspira, me hace conocer perspectivas completamente diferentes y que aparte son de toda la región, que tiene que ver también con mi trabajo, que trabajo en la región. Y básicamente me resulta algo muy, muy entretenido y muy enriquecedor. Yo se lo dije ya a los chicos y a las chicas de las últimos 2, que es que yo creo que termino llevándome más de lo que llevo a dar. Así que nada, es una situación de pura ganancia a mi lado. Totalmente, sí, eso comparto plenamente. Contanos, Iván, ¿cuáles son tus clases dentro del bootcamp? Tengo una clase que es la de personajes, ¿no? De desarrollo y creación de personajes, que esa es una que se dedica entera y que tiene, bueno, una carga o peso, si se quiere, teórico, pero de verdad que es un pantallazo teórico muy, muy general, es más sentar ciertas bases, y después tiene también una instancia práctica en clase, y la otra que tiene que ver justamente con esto del pitch, que es también una clase ya de sí mucho más práctica, que se enfoca directamente en, bueno, un montón de herramientas posibles y estrategias posibles para tratar de diseñar un pitch que de hecho después lo tienen que diseñar o tienen que llevar adelante. Así que esas herramientas más adelante las ponen en práctica para la presentación final. Iván, querido, charlemos un poquitito, si te parece, de la guerra del contenido y del estado actual de locura que estamos viviendo entre los grandes jugadores que se están matando, comprando absolutamente todo lo que pueden. A mi entender, estamos en un momento único de la historia del entretenimiento audiovisual, donde nunca hubo tierra más fértil para las personas que quieran sumarse o empezar a introducirse en este mundo. ¿Cómo lo ves vos? Sin duda, a ver, sin duda que hay una demanda de contenido audiovisual como nunca antes. Y no solo eso, sino que a la vez el contenido viaja por el mundo como nunca antes.
hace no muchos años atrás era bastante difícil de imaginar que una de las series más vistas dentro de Estados Unidos fuese un contenido español y de habla hispana, y hoy es algo que sucede. Y de pronto nos encontramos en Argentina consumiendo contenido en alemán, y en Argentina y en la región. Entonces, primero que de alguna manera las fronteras se volvieron mucho más blandas para el contenido, y a la vez es eso, surgieron toda una serie de players y de plataformas de streaming, y que todas necesitan, bueno, eso, contenido. Básicamente el motor de todas las plataformas son las historias, son justamente el contenido. Por eso estar hoy dentro de lo que es el desarrollo y la creación de contenido, y todo tipo de contenido, desde contenido de ficción, contenido no ficción, branded content, hay una demanda permanente. Y de alguna manera el aislamiento solamente lo exacerbó, porque ante la imposibilidad de hacer toda una serie de actividades y de entretenimiento que antes eran normal y que hoy, bueno, de a poco va volviendo a ser otra vez normal, pero que durante 18 meses estuvo prácticamente clausurada, bueno, se reemplazó por el consumo, bueno, no solamente la industria audiovisual, la industria del gaming también creció exponencialmente durante la pandemia. Entonces es la combinación de factores, no solamente el surgimiento de las plataformas, sino también el encierro y el no tener opciones de entretenimiento, o tener las opciones de entretenimiento mucho más reducidas. Así que, digo, es algo que era una curva que se venía dando, pero que estalló con la pandemia. Totalmente. Nada, yo voy a seguir haciéndote algunas preguntas. Sí, chicos, me parece. Ay, no te escuchamos, ¿eh? Estás muteado, Bernard. ¿Me escuchan ahí? Hola, hola. Ahí sí. Impecable. Les decía que ahora seguimos. Yo les sigo haciendo un par de preguntas a Iván, pero sí me parece interesante que aprovechemos, tenemos media horita más con Iván. Me encantaría escucharlos a ustedes. ¿Qué preguntas les gustaría hacerle a Iván? ¿Qué preguntas tienen, si quieren, para mí? Esto empieza siendo una pequeña entrevista, pero la idea es que se convierta en una conversación, ¿sí? Así que el que tenga algo que le gustaría preguntar, bienvenido. Sí, si no hay nadie, yo sigo preguntándole a Iván mientras van juntando curiosidad o coraje, lo que sea primero. Iván, mientras le damos tiempo a los chicos y a las chicas que piensen un poco si quieren preguntarte algo, ¿cómo es el día a día de un generador de contenidos? A ver, yo creo que a la hora de generar contenidos hay dos cosas bueno, tres cosas son fundamentales. Primero, bueno, el estar constantemente consumiéndolo en el buen sentido, es decir, sirve mucho mirar, leer, es inspirador el tener referencias, el estar al día con qué es lo que se está haciendo. Me parece que ese es un elemento que es una herramienta posible. Y en ese sentido me parece que también está bueno que ninguna respuesta tenga una lectura dogmática, ¿no? Me parece que cada creador, eso es lo lindo también de lo que es la creación de contenido. Cada creador tiene su estrategia, su librito y sus formas. Yo solamente quizás te cuento algunas que creo que son herramientas que seguramente sumen. El estar conectado con qué es lo que se produce, y qué es lo que se produce de la forma más amplia posible, es decir, tratar de consumir con el menor nivel de prejuicio posible, ¿no? Más allá de solamente ver lo que a uno le gusta. A veces ver contenido
que no sea necesariamente afín a uno, también puede ser una herramienta muy útil para poder crear contenido. Después, a la hora en la que uno quizás ya está con un contenido, es empezar a referenciarse, decir, bueno, ¿qué se hizo alrededor de esto? ¿Qué se produjo y en la disciplina, ya sea en el audiovisual o en otras disciplinas posibles, pero ¿qué hay alrededor de esta idea? Fundamentalmente para, primero, ver otras estrategias, segundo, para encontrar una diferenciación, es decir, que si después me dicen, pero esto es como esto, bueno, tener una respuesta posible de en qué mi contenido se diferencia de otro que quizás transita aguas similares o caminos similares. Y después también diría que mucha paciencia porque la creación espontánea de contenido te diría que es inusual. Crear un contenido lleva mucho tiempo y lleva mucha dedicación, muchas horas de trabajo, muchas horas de prueba y error, muchas horas fuera de la computadora o del papel o de la máquina de escribir, del dispositivo que uno utilice. Muchas horas de pensar ese mundo y conocer ese mundo. Y también son muchas horas de estar en ese dispositivo, muchas horas de la gimnasia, escribir y reescribir, por eso también mucha paciencia en el sentido de que rara vez la primera versión va a ser una versión brillante, va a ser habrá distintas calidades de una primera versión, pero no deja de ser una primera versión. Probablemente va a necesitar lecturas, relecturas, primero propias, después poder compartirlo con lectores de confianza y fundamentalmente, generosos, porque hacer una devolución de un contenido es un acto de mucha generosidad, y honestos. De nada sirve una devolución que no es honesta, que simplemente intenta complacer. Una devolución que es complaciente, te diría que es hasta dañina, porque te puede confundir, te puede hacer creer que vas por el camino correcto y te lo podrían haber advertido. Entonces, está bueno tener eso, estar rodeado de ojos y lectores en los que uno confíe en su criterio, pero también confíe en lo genuino y honesto de su devolución. Y después también hay, quizás el último es tener la coraza o el umbral de la frustración bien alto, porque son muchos los no que uno puede recibir en el camino, y es importante entender que esos no significan que la historia no sea valiosa, que el contenido no sea bueno, o que no haya un talento detrás de esas palabras, sino que muchas veces los no vienen desde distintos lugares. A veces primero, quizás no es la persona o el lugar correcto para esa historia, a veces no es el momento, a veces es una cuestión de estratégica, a veces simplemente no la ves. Digo, ¿cuántas veces a uno le pasa que uno ve un contenido y decís, no lo viste, y de pronto se vuelve un suceso? Por eso también digo esto de lo que decía al principio, que me parece muy importante. Es clave creer uno en esa historia, porque en el camino nos va a encontrar un montón de obstáculos y un montón de rechazos. Quizás uno tiene la suerte de que a la primera te dan luz verde y te lo agarran, pero lo más probable es que eso no suceda. Y por eso es muy importante poder creer, porque si no, ante el primer no, ante el primer rechazo, quizás abandonás una historia que sería una pena que se la abandone si uno genuinamente cree. Así que creería que al menos esas son las herramientas que yo aconsejaría. Importante entender también que, en serio, no es dogmático, que hay tantos caminos posibles para crear contenido como personas. Acá Nicolás nos pregunta, para los contenidos de historia e investigación, que es lo que lo apasiona, ¿son los mismos principios? Entiendo que está hablando de principios narrativos, ¿no? No me termina de quedar claro que sería un contenido de historia e investigación. Bueno, sospecho que una biografía o algún contenido histórico, alguna novela histórica convertida
en contenido audiovisual o alguna situación bien basada en un hecho específico, ¿no? Bueno, a ver, si estamos, te respondo desde ficción, ¿no? Sí, claro. Pero que una historia esté basada en un hecho real no necesariamente significa que retrata con exactitud y precisión ese hecho real. Es muy común y prácticamente en todas las series o películas basadas en eventos históricos o en hechos reales que vemos, tiene elementos, a veces muchos y a veces algunos, que tienen que ver con la realidad, pero siempre hay una creación del universo, siempre hay una creación de personajes, una serie de adaptación, no sé, digo, por dar un ejemplo, Chernobyl, la de HBO, que está basada en hechos reales, aparte de un hecho real mundialmente conocido, pero se toma toda una serie de licencias que algunas incluso te las dice cuando termina la serie y te explica, bueno, este personaje representa en realidad a este colectivo de personajes, esto, y toda una serie de nada, de licencias que un guionista o un grupo de guionistas, un creador, un autor, se toma para crear una historia, que me parece que aplica igual si está basado en un hecho real o si es producto de la imaginación del creador. Es que Digo, al final del siempre al día, final es producto, a lo que quería llegar es eso, siempre al final es producto de la imaginación del creador, independientemente de si parte de un hecho histórico real o si simplemente creó un universo de la nada. totalmente, ¿no? Y sin ir más lejos, hay una cuestión ahí también que tiene mucho que ver con que estás haciendo un contenido de entretenimiento y que hay ciertas cuestiones que ese contenido no puede no tener, por más histórico o apegado a la realidad que quieras que tengan, ¿no? Tiene que ser entretenido, tiene que tener ciertos valores que ameriten que alguien invierta un montón de plata en convertir eso en una película o una miniserie, ¿no? Sí, totalmente, totalmente. Y bueno, cuando uno... Quizás hay un último punto que no mencionaba antes, y es que también hay que tener un grado muy grande de responsabilidad a la hora de lo que es la creación de contenidos, porque bueno, supongamos que estamos basándonos en un hecho real, bueno, tratar de hacer una investigación a conciencia y profunda para tratar de que esté lo más apegado posible a lo que sucedió en verdad, y más cuando uno toca temas que son muy sensibles, muy delicados. Bueno, ahí hay que tener una buena cuota de responsabilidad. Totalmente. Acá tenemos a Rosina Castillo, que nos pregunta, en su experiencia generando guiones e intentando pitchear, es que siempre te mandan por el lado de los concursos. Si uno quiere pitchar a una gran compañía, ¿necesitas primero unirte a una productora con trayectoria? ¿Esto sigue siendo así o hay nuevos canales? Imagino cuando se refiere a concursos se refiere a lo que son los mercados o las ferias. Hace poco, hoy hay plataformas también que acercan a los creadores de contenido con la industria. Hay una que se llama Film Market Hub que se dedica a eso como mediador entre creadores y la industria, y después la plataforma organiza eventos de pitch en donde se hacen estos puentes. Bueno, los mercados hoy con sus versiones virtuales me parece que también generaron un puente muy, muy interesante, porque hace que sea mucho más accesible para el creador poder participar del mercado. Es, bueno, el costo que pueda tener el fee que cobra el mercado, pero ya no implica tener que viajar, trasladarte, instalarte durante una semana en otro país. Se lo está pudiendo hacer de forma virtual. Me parece que eso también son canales que la pandemia le abrió las puertas a creadores que antes quizás para acceder a un mercado era muy difícil porque implicaba una inversión muy grande. Hoy la inversión es mucho más reducida.
Pero sí, por supuesto que cuando... Yo creo que una buena idea puede salir de cualquier lado. Después es interesante cuando una idea empieza a estar también más empaquetada, ¿no? Y se asocia con otros talentos o con otros, ya sean talentos delante de cámara o detrás de cámara, o productoras que también significan un posible respaldo. Yo creo que sí, que hoy justamente esta virtualidad permite nuevos canales. Blanca nos pregunta, ¿cómo se puede lograr un diferencial en la producción y creación de contenido, en especial redes sociales? Si te parece, yo le contesto a Blanca. Dale. Mira, Blanca, creo que el diferencial que uno puede lograr, sobre todo en contenidos alternativos, no necesariamente formatos como los que estamos charlando de series o largometrajes, tiene que ver con tener este conocimiento de cómo funcionan las historias en general, ¿no? Digamos, en el mundo publicitario se puso muy de moda el branded content y el storytelling, y la verdad que no son más que reducciones de las estructuras narrativas que venimos usando los seres humanos hace miles de años. Entonces, tal vez creo que una muy buena forma de ganar ahí un diferencial es estudiar un poquito, hacer cursos como este, hacer otros cursos, leer materiales de gente muy respetada que sabe muy bien lo que hace y que explica muy bien cómo hacerlo. Mientras más sepamos de guión, de estructura, yo siempre digo lo mismo, el único libro que necesitan leer cualquier persona que quiera ser comunicador es un libro muy chiquitito que se llama La Poética y lo escribió Aristóteles. Digamos, y fuera de eso, el resto son reversiones de lo que Aristóteles ya nos dijo en la Poética. Así que creo que la preparación es un camino muy importante para lograr esto. ¿Sí? Chicos, ¿alguien más? ¿Quieren abrir las cámaras? Pueden, ya están habilitadas. Podemos verlos, podemos charlar con ustedes. Hola Patrick. Hola Greta, ¿cómo estás? Ahí los vamos viendo de a poquito. ¿Te podemos preguntar por lo menos 20 o 30 preguntas? Por supuesto, adelante, todo lo que necesiten. No vais a cansar. Yo vivo en Casablanca, en Marruecos, pero me interesa mucho la generación de contenido. Y yo tenía una pregunta, es el nivel de creación del contenido a nivel mundial. ¿Cambiaron las cosas de escribir para que todos estén contentos con el contenido, que le gusten, o no cambió nada en eso? Quiero decir que, por ejemplo, la generación Netflix, que ahora Sí. tiene que gustar a todos, Casa de Papel tiene que gustar al nivel mundial, lanzarlo para ganar dinero, y ¿cambia en el contenido o no la creación de contenido? Mirá, Patrick, yo creo que ese es un objetivo que han tenido siempre los narradores, y que antes tal vez no teníamos las herramientas necesarias para saber efectivamente a cuánta gente le gustaba. Hoy que puedas asociar un contenido a una métrica específica que es concreta, medible, y que yo sepa en qué minuto te enganchaste con la serie y no dejaste de verla nunca, y en qué minuto la abandonaste. Vamos, ahí hay un montón de información que antes no teníamos acceso, pero el objetivo, corregime Iván a ver qué pensás, pero el objetivo de que nuestro contenido le guste a la mayor cantidad de gente y sea consumido por la mayor cantidad de gente, es un objetivo de toda la vida de la industria del entretenimiento. Y déjame sumar algo más que es una reflexión sobre este tema que tiene que ver con lo siguiente. Antes los contenidos apuntaban a la televisión abierta, ¿no? Digo, era su principal canal eran las televisiones abiertas. Y las televisiones abiertas, por definición, lo que tienen son
targets muy amplios, es decir, tenés en un mismo canal toda una serie de targets mucho más amplios, específicos para una región. Y después el contenido podía venderse, viajar y se repetían y se vendía o el formato o las latas, pero apuntando a televisión abierta. Hoy con las plataformas, lo que pasa es que, al contrario, para mí, todavía digo, la calidad del contenido puede, no sé si mejorar, pero puede ser más específica por lo siguiente, porque uno puede no querer gustarle a un público necesariamente masivo, sino quizás encontrar un target más específico, pero que ese target específico lo encontrás no solo en un país, sino que en 120 países. Entonces, la sumatoria de ese target específico de 120 países en volumen es mucho más grande que el volumen que te daba quizás un canal abierto para una región específica. Entonces, en ese sentido, lo que te permite es profundizar sobre temáticas que quizás, si querés hablarle a a un amplio target, no terminas conformándolo, pero encontrando un target un poquito más específico, pero con presencia global, te permite hacer contenidos más jugados, más atrevidos. No, es esto, de hecho, Así que te diría que funciona un poco, para mí funciona al revés. Lo que hizo fue que subió la vara y la calidad de los contenidos, porque ya no tienen la necesidad de tener que gustarle a todos. Para mí es al contrario, ya no tienen que gustarle a todos. Tiene que gustarle mucho al público al que le vas a hablar, y ese público después lo vas a encontrar en todo el mundo. es muy De parecido a acuerdo, que le sí, sí. gusta a todos, ¿no? Ujú. No, para Sí, mí que es distinto, porque que le gusta a todos es que le guste a todo el target amplio digo, ¿se Entiendo, entiende? no. Sí, sí, clarísimo. No es, a veces nos pasa en publicidad, ¿no? Que viene un cliente y dice, ¿cuál es tu target? Hombres y mujeres de 10 años a 99. Bueno, claro, Bueno, eso es un target muy amplio. Digo, ese es un target muy amplio. Entonces, ahora, si de pronto nuestro producto, nuestro contenido es para hombres y mujeres de 20 a 29 años, que están empezando a vivir su vida de adultos, porque se atrasó mucho la adultez en esta generación, y bueno, ese target de 24 a 29, como dice Iván, sí va a estar en todo el mundo, y sí te puede dar ese éxito global. Ahora, es un éxito global porque lo mira ese target en todo el mundo, no porque lo miran las personas de 50 años. de hecho, justo La Casa de Papel es un caso emblemático en ese sentido, porque primero se estrenó, antes de haber llegado al streaming, se estrenó primero en la televisión abierta de España, no me acuerdo exactamente en qué canal, en A3 Media, creo, A3, no sé cuál de los dos. Y no fue un suceso. Digo, bueno, pasó, no fue el suceso que después fue cuando llegó a una plataforma. Y llegó a toda, y llegó a todo de forma global. Entonces, bueno, nada, es paradójico como un contenido que en principio no fue el suceso en televisión abierta, después terminó siendo el suceso que soy. Por eso me parece que es importante esto que decíamos de que las fronteras se pusieron mucho más blandas y que se llega a targets más específicos, pero que tienen presencia global. ¿Alguien más, chicos? ¿Alguna pregunta? Sí. Y entonces yo la segunda pregunta es el caso de la inteligencia artificial, de hacer templates de contenidos que es automatizado y diciendo, mira, me gusta este target y tiene que ser una chica que tiene su vida en París y todo, y construye así la historia automáticamente. ¿Existe ahora o no? El nivel de calidad, ¿cómo conocéis un poco o no? No lo... Conozco del tema. Honestamente, hay varias películas que Netflix desarrolla desde ese lugar con esa información. Sigue siendo necesario un guionista que ponga todo eso en contexto y lo escriba. Es posible que en 20, 30 años no haga falta un guionista. Uh-huh. Pero bueno,
Tal vez... Porque sientes cuando no, ves varias series de Netflix, parece que son las copias, que ves cosas que un poco diferentes, pero son copias, que son... no, bueno, eso ya no sé de qué decirte, si responde a eso o si responde a las tendencias. Siempre hubo tendencias en el mundo del entretenimiento. Cuando se pusieron de moda los vampiros, salieron todas las películas de vampiros. Cuando se ponen de moda los superhéroes, salen todas las películas de superhéroes. Cuando un meteorito va a destruir la Tierra, salen todas las películas de meteoritos. No, Se no, yo ponen de hablo de moda la los... estructura, yo no de la temática, pero Bueno, la pero estructura, que siempre es la misma cosa. la estructura, si uno la trabaja, debería ser siempre la misma cosa. Ahora, si uno la trabaja bien, no deberías darte cuenta, ¿no? Entonces, tal vez ahí sí estamos hablando de la calidad del contenido. Pero bueno, es otra charla. Gracias. No, por favor. ¿Alguien más? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna duda? ¿Alguna consulta? ¿Puedo preguntar? Sí, claro. No sé ¿Qué quién tal? ¿Cómo les anda va? ahí. Nicolás, Hola, Nicolás. ¿cómo andan? Hola Iván y a los participantes. En mi caso, me interesa mucho también la parte de creación de documentales. Por ejemplo, la tesis mía de licenciatura en comunicación, cuando la rendí hace 10 años atrás, fue un documental en radio sobre la música de rock en el proceso de la dictadura, acá en Argentina, del 76 al 83. En la Sí. creación de documentales, a mí me interesa mucho lo que sería el pasado, por decir así, a donde no hay videos. En esa parte funciona igual con el hecho de imágenes, buscar imágenes, usar algún elemento en 3D para ejemplificar o hacer el contexto en el que estaban. No dispongo de la tecnología para hacerlo, sino que tengo las ideas. ¿Funciona igual? ¿Cómo se presenta? Por ejemplo, mira, me gustaría hacer un especial sobre personas que han hecho algo por la Argentina, por el país. Por ejemplo, doy clase en la escuela Arturo Jaureche. Digo, bueno, tomo el ejemplo de Arturo Jaureche para hacer un documental. ¿Qué hizo? ¿Qué es lo que fue? ¿Qué es lo que presentó? ¿Por qué fue importante? Ahora, perdóname, Nicolás, déjame entender, a ver si, Te digamos, hice el mucho documental lío. sería... No, quiero entender de qué estamos hablando. ¿El documental sería solamente audio? Con imagen, en video también. Ok. Esa es la parte de investigación que hay que hacer, la lectura pertinente para saber quién fue, qué es lo que hizo, qué imágenes se pueden encontrar, y si no hay imágenes, si se pueden recrear esas imágenes. No, a ver, me parece que son temas distintos, ¿no? Digamos, Bien. un documental tiene las mismas necesidades narrativas que una película de ficción. Digamos, nosotros tenemos que poder contar una historia, tenemos que poder contar una historia apasionante y se escriben guiones para hacer documentales. Entonces, desde lo narrativo, el conocimiento que tengas en uno sirve para el otro, ¿sí? Y después, los recursos que tengas concretamente para producir tu documental ya es otra conversación. En general, los recursos los piensa mucho también el que está escribiendo la historia y el que está dándole forma a la estructura de ese documental. Y si vos encima lo vas a producir, bueno, vos sabés lo que podés hacer y lo que no podés hacer. Entonces, ahí mi recomendación es no te dispares en el pie, digamos. Si vos sabés que no tenés forma de hacerlo, no lo escribas. Claro. De esa forma. Mira, ¿Sí? ahora también estoy haciendo en YouTube, tengo un canal de fútbol donde cuento historias de futbolistas en 1 minuto y medio, 2, un poquito más, de los años 20, 30, 40, que no hay videos en esas cuestiones, entonces ahí le pongo la información de los que son imágenes, características de los jugadores en base a la lectura que he tenido, obviamente que Mirá, todo eso. Iván es un fanático de los podcasts y del audio y de la narrativa en audio. Tal vez te puede convencer de que te dediques a los podcasts. También Sí, tengo un podcast tiene, de rock argentino también, de música, aparte, como lo una que cuestión tiene de maravilloso el podcast es que justamente de verdad que el límite casi me atrevería a decir que es la imaginación, porque todo lo que es el audio
hay muchas más posibilidades a la hora de narrativas en el audio, ¿no? Una situación en el espacio, que audiovisualmente es de extremada complejidad, recrear en el audio quizás puede ser mucho más simple. Eso no significa que no tiene su complejidad, el audio también tiene sus complejidades, pero bueno, de verdad que las limitaciones son mucho menores, porque el audio apela muchísimo a la imaginación del oyente, ¿no? Entonces todo eso que uno no está mostrando, justamente nosotros con nuestro maravilloso poder de imaginación lo podemos recrear. Entonces, en un punto se acerca un poco más a la literatura, si se quiere, que también tiene ese maravilloso poder de crear los mundos más extravagantes y que todos, en definitiva, cuesten lo mismo, palabras. Después está en el talento y la dedicación de cada uno, y la destreza es ese mundo que se vaya a crear. Pero nada, en un papel no hay límites. Digo, todas las palabras cuestan lo mismo. Vale, gracias. No, por favor. Chicos, va acercándose peligrosamente la hora. Si alguien tiene alguna pregunta más para Iván, bienvenida. Y si no, le vamos dando un poco de espacio a Bernardo para que nos cuente un poquitito algunas fechas. ¿Puedo hacer Ahí una van, consulta? sí, ¿Qué claro. tal? ¿Quién habla? Acá Sol, no tengo la cámara porque tengo a mi gata sentada encima de la No hay problema. computadora, así que la dejo ahí cerrada. Quería consultar sobre el tema de las tendencias de contenido. Yo tengo la sensación de que, bueno, de que toda esta apertura de contenido trae, bueno, cuestiones negativas y positivas y más diversidad también, ¿no? En esto que podemos ver muchas más historias de un montón de otros lugares, o sea, ampliamos nuestra mirada. Pero quería saber si Iván encuentra, o bueno, también vos, Bernabé, si encuentran alguna tendencia en el contenido actualmente. Ivo. Es que nada, es una pregunta que es muy difícil de responder, ¿no? Es muy difícil de responder. Digo, en una época hubo una tendencia con el mundo narcos y se producían primero las tendencias hay que entenderlas por región, no necesariamente son globales. Pero bueno, hubo una tendencia con el mundo narco, después una tendencia con lo que eran el policial negro, el policial nórdico, el contenido female lead, con protagonistas femeninas fuertes también, es una tendencia que te diría está muy presente. Y hay una que quizás me parece que está bueno mencionarlo, me parece que es una tendencia, si quiere, muy positiva, que son los contenidos de diversidad e inclusión, que cada vez más son prioritarios para todas las pantallas, y me parece que hacen muy bien, que son una forma muy, muy sana de mostrar el mundo en su diversidad y en su amplitud, ¿no? Así que quisiera quizás destacar esa tendencia ahora y en un punto, bueno, profundizarla. Tal cual. Bien, contestado, Sol. Sí, muchas gracias. No, por favor. Bueno, chicos, Yo vamos quería a hacer ir. una pregunta. Sí. Ahí vi que mandaste el programa del bootcamp y bueno, yo tenía una duda sobre el contenido, pero bueno, ahí justo lo mandaste. ¿Pero es solamente sobre contenido, sobre empresas o también sobre ficción y demás? Son las dos cosas. La idea del bootcamp es que de hecho puedan las personas que trabajan en empresas adquirir las herramientas de la industria del entretenimiento para mejorar sus comunicaciones, sus presentaciones, sus trabajos internos, y las personas del mundo del entretenimiento hacen el bootcamp y se llevan un montón de herramientas de marketing, un montón de herramientas de investigación, un montón de herramientas de publicidad. La verdad que está pensado para que les sirva a la mayor cantidad posible de perfiles.
Entonces, si tu trabajo o tu interés está vinculado a la comunicación ya sea corporativa, marketing, publicidad, guión, narración, si estás por ahí tus intereses, el bootcamp es para vos. Ok, muchísimas gracias. No, por favor. Complementando lo que dije, lo que acaba de decir Bernabé, yo les dejo ahí mi mail si alguno quiere tener más información, puede mandarme un mail. Para no extender demasiado la charla, les comento que ¿por qué es un bootcamp y no un curso? Digamos, lo que tiene el bootcamp de particular es que es un entrenamiento porque se trabaja con un caso real. O sea, en todas las ediciones convocamos a una empresa que venga a contar un caso, entonces ustedes tienen la experiencia de recibir la necesidad que tenga la marca, el cliente, y desarrollar una propuesta para ese cliente de contenido, ¿sí? Entonces, el curso les va a enseñar cómo es el paso a paso para armar esa propuesta, y el cierre del curso es ustedes con su equipo presentando esa propuesta y recibiendo el feedback del cliente respecto a qué tan apropiado o no está. De alguna manera es una forma de aprender haciendo, de ensayar lo que van aprendiendo, trabajando en equipo. Y el otro punto que me parece que, digamos, complementando lo que decía Bernabé, este curso en particular está apuntado a diversos perfiles. Gente que viene, como decía Bernabé, en el mundo del entretenimiento y que ve una oportunidad en el tema de historias y contar historias para marcas o para empresas. Gente que trabaja en empresas y dice, bueno, entiendo que cada vez más necesito las historias para que se vinculen con mi marca, con mi empresa. Por eso las primeras clases son de nivelación. Entonces, se ven temas de qué se tratan las historias, lo que comentaba Bernabé, la poética de Aristóteles, del tema del camino del héroe, etc. Después, la construcción de personajes, el desarrollo de las historias. Tenemos la suerte de tenerlo a Iván hablando del tema de personajes y también haciendo un poco dando feedback a ustedes cuando ustedes tienen la presentación lista. Antes de presentarla con el cliente, poder verla internamente y decir, bueno, ¿qué podrían mejorar? ¿En qué partes podrían mejorar? Y lo interesante que tiene el curso también es que los equipos son bastante diversos, ¿no? Porque realmente hay gente que viene de distintos países y con distinta experiencia, con lo cual, creemos que eso enriquece, es lo bueno de esto de la pandemia y de poder hacer los cursos ahora virtuales, ¿no? Pero bueno, no los quiero aburrir. Si alguno está interesado en el curso, me puede escribir, yo le doy más información de costos, incluso si quiere puede pedir una entrevista. Y si le interesa el tema del branded content, les recomiendo fuertemente la próxima charla de este ciclo que les comentaba al inicio, de 3 charlas de branded content que tenemos este mes, con Jorge Edelstein, hablando un poco de decir, bueno, ok, ya tengo la idea, ojalá, fueron exitosos presentándola con los tips que le dio Iván y bueno, lograron convencer que esa es la idea que puede solucionar lo que la marca o la empresa o el medio necesita. Ok, ¿y ahora cómo lo desarrollo? En un tiempo que le sirva a la empresa, a la marca, ¿no? Y en ese sentido, Jorge le va a contar el método que desarrolló, que toma conceptos del mundo del mundo ágil, de desarrollo del software, y los aplica al mundo del contenido, ¿sí? Entonces, es muy interesante porque aplica temas de trabajo colaborativo, trabajo visual, para un desarrollo mucho más rápido. Así que, si les interesa el tema del contenido, les recomiendo que se anoten en la charla del 27 con Jorge y con Bernabé. Así que bueno, muchas gracias a todos, de vuelta a Iván, a Bernabé, a ustedes. Y Un bueno, placer. espero verlos el 27 por acá, y al que le interese, también verlo en el curso. Saludos y un placer haberlos conocido. Gracias.
Muchísimas Chao, chao. gracias. Que tengan buenas tardes. Hasta luego.